Es un credo o una identidad doctrinal. Cuando usted estaba en la iglesia católica tuvieron que enseñarle el credo de los apóstoles, que decía: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo. Ese es un credo. Las iglesias evangélicas también tienen sus credos. Y todos comienzan justamente hablando de Dios Padre. Luego Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Luego hablan de la salvación. Luego hablan de la Biblia. Luego hablan de la iglesia. Luego hablan de la vida eterna. Hablan de una serie de temas. Nosotros no hemos empezado por allí. ¿Por qué no queremos empezar por donde empieza la iglesia? Queremos empezar por donde comenzó Jesús. Jesús no vino a hablarnos de un Dios trinitario. No vino a hablarnos del Espíritu Santo, aunque habló del Espíritu Santo, pero no era el tema principal. No vino a hablarnos ni siquiera de Dios como tema principal, aunque habló de Dios. No vino a hablarnos de Él, aunque habló de Él, pero no era el tema principal. Él vino a hablar de un tema que los evangelios se han encargado de recordarlo, guardarlo, escribirlo. Y el tema hablado fue el tema del reino de Dios. Ese era el tema de Jesús. Comenzamos con eso en Marcos, usted se recordará. Veamos Lucas. Lucas capítulo 4, para entrar en el tema. Vamos a abordar el tema justamente del reino de Dios. Si no entendemos el tema del reino de Dios, no vamos a entender el evangelio. Y si no entendemos el tema del reino de Dios y evangelio, ¿qué somos entonces? ¿En qué hemos caído? ¿En qué definición doctrinal? Que puede sonar bonito, pero no tiene nada de cristiano. Y aquí, hermanos, aquí es el gran problema de la iglesia evangélica hoy día. Este es el grave problema de la iglesia evangélica hoy día. No parte de donde parte Jesús, ni recibe el poder que entrega Jesús. Son las dos grandes debilidades de la iglesia. ¿Qué hacía y en qué poder lo hacía? Lucas 4, 38. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella, reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a buscar un lugar solitario. La gente andaba buscándolo. Y cuando llegaron a donde él estaba,
procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos, ¿el qué, hermanitos? Las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Esto es lo que queremos seguir haciendo, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Silvia. El tema esencial que plantea Jesús, que define el propósito de su venida, ¿cuál es? Dígalo con convicción, sin ustedes como que les van a pegar, hombre. En la escuela eran los que ni contestaban nada, ¿va? Predicar las buenas nuevas del reino de Dios. No hay más. Eso es lo que él entiende, que para eso fue enviado, y su misión. Y oigan lo que le puede decir: ni siquiera fue enviado a morir. Dice bien. No fue que el Padre lo mandó a que lo mataran. Esa no era la misión. Porque para eso no hubiera hecho muchas cosas, solo que lo mataran y ya estuvo. No, la muerte de Jesús fue consecuencia de su mensaje. ¿Me están siguiendo en esto? La muerte de Jesús fue una consecuencia de su compromiso con la tarea encomendada. Porque aquí de entrada hay un conflicto ya. Por eso dice: cuando Jesús salió ¿de dónde? Versículo 38. ¿De dónde? De la sinagoga. Jesús entra en conflicto con la sinagoga. Porque la manera en que él entiende el reino de Dios tiene conflicto con la religiosidad establecida. Es que caminar en la dimensión de Dios es conflictuarse con el pensamiento religioso imperante. Y no hablo solo del conflicto cristianismo judío, porque aquí en el Evangelio Jesús no es cristiano. Eso ni existía. Jesús era un judío, pero con una revelación, con una comprensión del llamado de Dios que revolucionaba la religiosidad imperante. Y todo empezó aparentemente bonito. Versículo 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. Aquí se cierra ese ciclo de entrar a la sinagoga y salir a la sinagoga, que en la mentalidad del evangelista primero nos ubica a Jesús como un judío. Él entra en la sinagoga, es decir, no estamos ante un cristiano, sino ante un judío. ¿Me explico? Posteriormente saldrá de la sinagoga y va a hablar de la ruptura de Jesús
con la religión dominante. Miren, hermanitos, cuando nosotros caminemos en la línea del reino de Dios, si los primeros que agarran Cristo son los cristianos, los evangélicos. Es que miren, caminar como Cristo es tan bonito. Es vivir libre de ataduras religiosas. Caminar en Cristo no es andar allí viendo de agradar a la gente. Eso no es lo que importa. Es entender el llamado y ser fiel al llamado. Todo empieza bien. Jesús, como buen judío, entra en la sinagoga como era ¿qué? La costumbre. Estamos ante un judío. Jesús, un judío criado en Nazaret. No era cristiano, no era antijudío, era un judío. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y hasta aquí todo suena bonito, se lo dicen ellos. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús va a definir su misión en términos de reino de Dios. Y el reino de Dios comienza con dos cosas. Versículo 17 comienza con el libro, la escritura. No podemos pensar reino de Dios sin escritura. No podemos pensar llamado divino sin escritura. El ministerio de Jesús comienza cuando toma las escrituras, el libro. El predicador no está para ir a predicar de novelas, ni de películas, ni de lo último que leyó en Facebook. Ay, que les traigo una linda reflexión que encontré en la meditación del día. No. La escritura. Hoy día sigo insistiendo en esto. La iglesia evangélica es ignorante de las escrituras. Por eso hacemos énfasis constante en leer las escrituras. Los hermanos más problemáticos en la iglesia son los que no leen las escrituras. Andan dando un montón de palabras de Dios y ni conocen la Biblia. Más que palabra de Dios, son delirios de su mente, imaginaciones de su corazón.
El profeta verdadero, lo primero que conoce es las Escrituras. El profeta habla la palabra, no delirios de su imaginación. Hay muchas personas que uno va y les pregunta: ay, pastor, es que no leí. Y son las más inventistas a la hora de ministrar. Y no conocen la Escritura. No se confíe de alguien que no conoce las Escrituras. El que conoce las Escrituras, esa persona tendrá un alto respeto por la palabra y no andará de boca floja hablando cosas que Dios no ha hablado, y no andará inventando tonteras que no han salido de Dios. Cuando conocemos las Escrituras y aprendemos a amar la palabra, respetamos la palabra. Por eso el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel se encargan de hacer toda un ataque en contra de profetas y profetisas que andan inventando tonteras, que no han recibido verdaderamente de Dios revelación. Si usted quiere que Dios la use para ministrar, que Dios lo use para ministrar, métase con la palabra, lea la palabra, y no solo la preparación nuestra. No, cuando usted sea hombre de la palabra, Dios solo le dará una idea en la Biblia, le recordará un texto de la Biblia, y a partir de allí comenzará a ministrar palabra. Pero siempre se parte de la Escritura. Siempre tiene el punto de partida en la Escritura. La gente quiere hacer reino de Dios sin Escritura. No se puede. Todo lo que hacemos en Betania no son inventos. La gente cree que nosotros andamos inventando. Todo lo que hacemos, cada ministerio que hacemos, es fruto de esta, digamos, de este ADN espiritual que tiene Betania. Y un componente de ese ADN es la palabra. Es la palabra. La gente cree que es cosa de copiar, que es de agarrar una idea, que es la costumbre hoy día: copia y pega, ¿va? Recorta por aquí y lo va a pegar por allá. Eso no les va a funcionar, porque una actividad no es la clave de nada, es el ADN. Hay allí una esencia espiritual, ADN, y esa esencia espiritual, un componente es la palabra. Si no hay palabra, no habrá nada. Aquí empezó Jesús. Segundo componente de este ADN del reino de Dios, versículo 18, ¿qué es? ¿Qué es? 18, el Espíritu. Jesús dice, luego de leer la Escritura, al tomar el texto, comienza: el Espíritu del Señor está sobre mí. No hay reino sin espíritu. No hay reino.
El reino de Dios no tiene que ver con modas electrónicas en las iglesias. No tiene que ver con que apaguemos las luces para adorar a Dios. Yo como esa tontera no la entiendo. No sé si el que inventó eso en la iglesia venía de las discos, no sé. Administraba alguna disco quizás. O tuvo lupanares en su momento. Y le quedó la maña de luces apagadas. El reino de Dios no tiene que ver con actividades fantasiosas o llamativas. ¿Hay creatividad en el reino? Sí, hay creatividad. Pero fruto de la palabra y del Espíritu. No modas. El Espíritu del Señor está sobre mí. No hay reino si no se mueve el Espíritu en el que predica. Si estar sentado es fácil. Estar sentado es chiche. Asumir el ministerio de la predicación, ese es el llamado de la iglesia. Lo decíamos ayer en Noches de Buenas Nuevas. En tanto prediquemos el Evangelio, siempre habrá señales, prodigios y milagros. Porque el principio en la Biblia es que Dios acompaña su palabra con su poder. La palabra no va sola, va seguida del poder de Dios, respaldada por el poder de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. El reino de Dios tiene estos dos pilares. Esa es la más grande herencia en términos prácticos que quisiera quedara establecido sobre esta iglesia. Una iglesia establecida sobre la palabra y el Espíritu. Decía Irineo de León, el Hijo y el Espíritu Santo son las dos manos del Padre para hacer reino de Dios, para hacer redención, para hacer salvación. Insistiré siempre en la palabra, porque Dios no respalda ni haraganes ni ignorantes, sino a gente de la palabra. Insistiré tanto en la continua acción, búsqueda y vivencia del Espíritu en nosotros, de forma permanente, creciente, porque Dios no acompaña filosofías humanas, sino gente del Espíritu, gente de Espíritu Santo. Dios camina con gente del Espíritu. Es la esencia de esto. Y luego viene una descripción de los términos en que debe entenderse el reino de Dios. Son las acciones que describen reino de Dios. Acciones, decimos, ¿y qué es el reino de Dios? Jesús, en lugar de darnos una definición teórica, nos da una descripción concreta, una explicación práctica. Reino de Dios, anunciar buenas nuevas a los pobres. Reino de Dios, proclamar libertad a los cautivos. Reino de Dios, dar vista a los ciegos. Reino de Dios, poner en libertad a los oprimidos. Reino de Dios, pregonar el año agradable
el año del favor del Señor. Reino de Dios es cambiar condiciones humanas. Reino de Dios es transformar realidades humanas. No es congregar simplemente a gente en la iglesia. El crecimiento de la iglesia no es meta en la Biblia, jamás. Y en esta iglesia jamás le hemos hablado de cómo crecer numéricamente. Jamás hemos establecido visiones cuantitativas que el año 2016 queremos crecer 300 nuevas gente. No. Eso no aparece en la Biblia como una finalidad de la iglesia. Que la iglesia crezca en número no es el llamado de Dios. Jesús ni siquiera se preocupaba de eso. Si toda la gente que Jesús sanó, si toda la gente que se benefició con su ministerio se hubiera congregado en torno a él y lo hubiera seguido hasta la cruz, hubieran sido miles. Pero eso no era parte de su plan. Eso no era parte de su visión. Su visión no era fundar una nueva religión. Él no vino a eso. Vino a dar testimonio de una presencia de Dios que cambiaba la vida humana. Vino a dar testimonio de una presencia divina a la que llamó reino de Dios, reinado de Dios. Y que esa presencia divina cambiaba las condiciones de vida de los que estaban en un estado desfavorable. Los que estaban en una condición desventajosa. Hay destinatarios del evangelio, del reino. Los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Gente que está en una condición material y espiritual caótica, en desventaja. Reino de Dios es sacarlos de ese escenario vergonzoso y darles a experimentar la presencia divina con alegría, con paz, que la gente sienta que Dios está con ellos. Eso es reino de Dios. Eso es lo que andamos haciendo en Noches de Buenas Nuevas, en cada aldea, ciudad, colonia. Que toda persona sienta que Dios camina con ellos, que no le ha dado la espalda, que Dios está allí. Noches de Buenas Nuevas no es andar haciendo prosélitos, es decir, no es andar consiguiendo gente para el templo. Esa no es la visión. Que se congreguen para crecer en la palabra donde quieran. No andamos jalando gente para acá. Esa no es la visión. La visión es testimoniarles que Dios sigue caminando en esta historia y no se olvida de este país pequeño y sufrido. Lo que anunciamos es, a través de la palabra y los hechos poderosos de Dios, que el Señor quiere tener compasión de nosotros. Me hablaba hermana Esther el día domingo del milagro de Dios en su vida, el día jueves, y de cómo tenía no sé cuántos meses de no poder mover el brazo. Y llorando me mostraba cómo movía el brazo. Se sentía amada por Dios.
que Dios estaba con ella. Eso es reino de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. No andamos formando una mega iglesia. No andamos buscando crecer en número. Gran fiebre que les agarra a los pastores por creer que crezca. Eso no es lo que hacía Jesús. Cuando los hermanitos a veces, mire pastor, me da permiso de irme para otra iglesia. Hermana, vaya a servir donde quiera. No creas que va a mandar como la gente del banco, ¿va? Mire, voy a retirar mi fondo y me voy a ir para otro banco. No, espérese, permítame, no se vaya. Y le van a hacer un paquetazo, ¿va? Para que quede. No, dele. Si usted cree que el Espíritu la mueve, dele. Ojalá sea de verdad el Espíritu Santo, porque es el único proyecto que va a prosperar. El proyecto que aquí está allá, que nace en el Espíritu. Pero si es una idea loca suya, usted le va a ir mal, se va a morir espiritualmente. Porque Dios no acompaña ideas locas, acompaña ideas nacidas en el Espíritu. No, dile. Usted como que no me ha oído hablar tantas veces, le digo yo. Ni el que viene estorba, ni el que se va hace falta. Sí, y aquí caminamos sobre la palabra y el Espíritu, nada más. No vamos a hacerle la mejor oferta a nadie, no, hombre. Esto es hacer reino, no andamos creando un montón de iglesias, no, es reino. Reino de Dios. Eso andamos haciendo. No andamos queriendo dormirnos a la gente para que venga por acá, eso no lo andamos haciendo. Ni peleando miembros con nadie, no. Ni queriendo retener a nadie, no. Cada quien. Por eso yo les enseño una y otra vez que se metan con el Espíritu Santo, porque Él los va a guiar a tomar las mejores decisiones, pero nacidas del Espíritu, nacidas de la palabra. Pero si son nacidas en las locuras que a uno le agarran, porque a uno le agarran locuras. El ser humano es loco. Ya lo dice el profeta. Pueblo loco. El corazón inventa. Y hay que cuidar mucho, porque nuestro corazón nos lleva a desaciertos. Porque el corazón se dispara y nos da carreta, ¿va? Nos mete cosas. Usted bien sabe cuántas cosas no ha vivido en la que usted estaba seguro de algo y después se da cuenta que estaba equivocado. Y el problema es cuando toma decisiones en esas locuras que le agarran. Por eso, palabra, espíritu. Y la tarea es anunciar reino, hacer reino. Y todo estaba bien, mire. Ellos lo alababan, 23. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías, otra vez, no fue enviado. No es cosa donde quiero ir, no, donde me envían. No fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, habían en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo,
pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga, ¿qué? Y se ha preguntado usted por qué. ¿Cuántas veces ha leído ese pasaje y se va de largo? ¿Por qué se enojaron con esta palabra de Jesús? ¿Quién piensa por qué? Haga de caso que va a predicar sobre ese pasaje y tiene que explicar por qué se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Si la reacción fue, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. ¿Por qué la reacción tan violenta de la gente que estaba en la sinagoga cuando Jesús les narra lo que está narrado en la ley, en los profetas? Ahí está en la escritura. ¿Por qué se van a indignar por algo que está registrado en las escrituras que ellos mismos leen? ¿Alguien tiene idea? Levante la mano y me dice. ¿Qué piensa? ¿Qué opina, hermano? Bueno, ahí se dieron dos factores. Verdaderamente, cuando el Señor Jesucristo empezó a pregonar la palabra, se habían escatimado ya varios puntos donde los escribas tenían ya un proyecto, por decirlo así, aunque no es la palabra, de una forma tipo doctrina. Entonces para ellos Jesús vino a hacer una revolución en base a la palabra. Por eso para ellos fue impactante cómo el Señor Jesucristo vino a hacer un montón de cambios, porque el reino de Dios, Él era el reino de Dios, y eso es lo que ellos no comprendían. Amén. Pero ¿qué los enojó a ellos? ¿Qué los enojó de esa palabra que él estaba narrando? Cuando le dijeron, medio cúrate a ti mismo, y le narró la viuda de los leprosos, y dice, al oír esto, o sea, lo que les acaba de decir, ellos se enfurecieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hermana Raquel, ahí le van a hablar ahí. Porque prácticamente les estaba diciendo que no habían sido ellos los escogidos, sino que los de afuera, porque por ejemplo mencionó la viuda no era de los israelitas, era de fuera. Ajá. ¿Verdad? Entonces, como están hablando de que de la propia tierra no reconocen, prácticamente les está diciendo que ellos no habían sido para ellos, sino que para los de afuera. Esta es la hermana Raquel, miren, ve. Qué valiente le propondrá matrimonio a esta mujer. Muy bien, hermana Raquel ha tocado el punto sustancial en este tema. Reino de Dios no tiene exclusivismos. Reino de Dios es para todos. Jesús plantea el reino de Dios para gente fuera de las fronteras de Jerusalén. El tema de lo que yo he sido enviado, eso es importante. Elías, habiendo tantas viudas en Israel, no fue enviado a una viuda de Israel, fue enviado a una viuda gentil. Y el asunto es este, que no solo es el tema de la viuda, es el tema de la respuesta de la viuda al mensaje del profeta.
es que Jesús lo que les está diciendo es: ustedes me dicen a mí, médico, cúrate a ti mismo, o haz en Nazaret las obras que hiciste en Capernaum. Pero Jesús le está diciendo, es que aquí hay un gran problema, le está diciendo. Yo no puedo hacer las cosas que he hecho en otros lugares porque ustedes no lo permiten. Ustedes no tienen la fe. Y convoca dos ejemplos serios. Acababa de hacer milagros en Israel y lo querían matar. Se va para una viuda gentil pagana y esta responde a la palabra con una solicitud, porque allí hay que ver el tema de Jezabel, la esposa del rey, la mujer que está dominando a Israel con su idolatría, y la viuda, mujer. En época de Elías, quiere decir Jesús, cuando la palabra llegó a Israel en la persona de Elías, lo que los israelitas hicieron es querer matarlo. Y llega una sola vez la palabra a una viuda pagana, y en esa única vez la pagana agarró la palabra. ¿Se acuerdan de la viuda, verdad? Que andaba por ahí recogiendo leñitos. Y Elías le dice: mujer, dame de beber. En una época de sequía. Está pidiendo agua. Y la mujer dice: ¿cómo no? Permítame. Fíjese. En época de sequía va a dar agua. Y cuando la mujer va, Elías le dice: y mira, también prepárame un pancito. Es que el profeta era aventado. No solamente quería agüita, pues. También pancito para comer. Yo creo que yo voy a seguir el ejemplo de Elías, de pedirle a ustedes cosas. Hey, hermana, usted que vende torta mexicana, ¿cuándo me va a traer a mí una, pues? Hey, usted que vende fruta, ¿cuándo me va a traer fruta, pues? Ya hermano David me trajo camisas hace un tiempo. Hace tiempo, faltan las nuevas, pa. Las nuevas ediciones. La hermana Gloria vende jugos. Pues sí, pero una vez al tiempo me los trae. ¿Qué pasa? ¿Qué más? La que venden pupusas. La que venden tamales. Y se va. Y la mujer le dice: justamente eso andaba haciendo, dice, recogiendo los últimos leñitos allí, porque tengo el último poquito de harina y aceite para hacer un pancito con mi hijo y comernos y morirnos, porque no hay más. Está bien, le dice, puede hacerlo, pero primero tráeme a mí. Esa mujer dio agua en tiempo de sequía y dio pan en tiempo de hambre. No dio porque le sobraba, no dio porque le rebalsaba, no. Y Elías le dice: no te preocupes, ni la harina ni el aceite escaseará. A una pagana, a una gentil, a una no israelita. Entonces Jesús le dice: ¿por qué no puedo hacer entre ustedes reino de Dios? Porque ustedes no tienen un corazón para acoger reino de Dios. El reino de Dios es una semilla, dirá Jesús, y requiere de tierra buena,
El reino de Dios se echa a perder en tierra mala, porque no hay capacidad para acoger el reino y que el reino crezca. Por eso Jesús dirá, el reino de Dios es como un sembrador, el hombre que salió a sembrar y tiró la tierra, tiró la semilla, una parte cayó en el camino, siguió tirando la semilla, otra parte cayó entre piedras, siguió tirando la semilla, otra parte cayó entre espinos, siguió tirando la semilla, otra parte cayó en buena tierra. Y comienza a hablar la semilla del reino. El reino no prospera en todos, no es para todos. No nos asustemos por eso, ni nos desanimemos por eso. El reino de Dios no es para todos. No es para todos en el sentido, no que Dios no los ofrezca a todos. La semilla llegó a todos, porque el reino de Dios en principio es para todos. Pero el reino de Dios no florece en todos, porque es una semilla el reino de Dios y se requiere una tierra donde caiga el reino. Entonces, en esto del evangelio y del reino, no es de andar rogando a la gente, hermanitos. Yo salgo de mi tarea de predicar. Y es lo que hago. Pero que vamos a andarles rogando, eso no se puede. Si su corazón no es tierra fértil, aunque le tire el costal de semilla, aunque le predique a usted solito 24 horas, por gusto. Por gusto. Y la que es de buen corazón, el que es de buen corazón, una semillita le basta y ¡pum!, revienta el reino en esa persona. Por eso usted ve gente tan productiva, con poquito. Y hay gente que usted invierte energía, palabra y por gusto estéril. Nunca produce, nunca crece, nunca avanza. Naamán, general pagano, lo dice la Biblia, pagano, sirio. Muchos leprosos habían en tiempo de Eliseo, pero como esos reyes que tenían paganos eran israelitas, pero eran paganos de corazón, no hacía reino de Dios ahí Eliseo, porque no habían condiciones. Y de repente llega un leproso pagano que ni creía, es más, ni siquiera fue a buscar al profeta primero, fue a buscar al rey. Y cuando llegó donde el profeta quería un trato preferencial, ¿verdad? Porque toda la gente quiere que la traten bien, como que fuera cliente. Y entonces está ahí esperando, vengo a ver al profeta. Y Eliseo tenía una costumbre, que también la voy a agarrar, creo yo. Él no iba a hablar con nadie. Mandaba, anda a decirle esto. Y es más, está allí la viuda, la mujer. Está allí el asistente de Eliseo. Y él no se dirige a la mujer. Decirle esto. Y la mujer ahí enfrente, imagínense. Raro de volado, va.
Y la mujer le decía, dígale esto. Y Eliseo oyendo, pero esperaba que le dijera al asistente. ¿Qué te dijo? Y ya había oído tal cosa. Va a decirle esto entonces. Así. Entonces llega Naamán, está a las puertas allí. Y manda al criado. Anda a decirle que se meta al río 7 veces. Y Naamán bravo, pues. ¿Y por qué no sale él, pues? Que no ve que el general está aquí. Bravo. Porque el profeta no sale a decirle él las cosas. Por fin ustedes ya saben que se metió. Ustedes ya saben que se metió al río. Pero hay un tema aquí. Que Naamán se hace seguidor de Yahvé. Es decir, en él hubo reino de Dios porque su lepra fue quitada y su piel quedó como la de niño. Y entonces él todavía le dice a Eliseo, mi señor, le dice, me deja llevarme un poco de tierra de aquí, le dice. Imagínense cómo el pagano ve con gratitud el lugar donde Dios se manifiesta. Y los israelitas están acostumbrados a ver que ahí pasan encima de la tierra y ni valoran la tierra donde está el profeta. Ustedes me dicen que haga milagros en mi propia tierra, pero si ustedes ni valoran la tierra donde está el profeta. Le dice, me deja llevarme tierra de aquí de su casa, le dice. Llévate y llena tus 3 costales, le dice. Sí, le dice, es que yo ya no quiero pisar. Cuando yo me doble mis rodillas, ya no quiero pisar sobre tierra pagana, sino sobre tierra donde estaba el profeta. Y quiero pedirle desde ya un perdón anticipado, le dice. Porque soy el hombre de confianza del rey, y cuando él va a adorar a su Dios, él se apoya en mí, y yo tengo que ir allí. Pero por favor dígale a Yahvé que me perdone, porque aunque yo entre allí, yo no voy a entrar a adorar a ese Dios, porque ahora él es mi Dios. Y en esta tierra que me llevo, allá en mi casa, allí adoraré al Señor. Y estos tienen al Señor en su tierra y no le paran bola. Por eso no puedo hacer milagros aquí, le dice. Entonces la gente, eso es lo que la gente le enciende, le indigna, le molesta. Es como que les diga a ustedes, miren, usted no recibe nada porque es una gran burra. Usted no recibe nada porque es un gran terco. ¿Qué dice la gente? ¿Qué? ¿Yo? Uy, qué hombre ese, cómo ofende a la gente. ¿Lo está diciendo Jesús aquí? Es que usted no viene con un corazón sincero. Es que usted anda jugando realmente. Es que usted no tiene fe, ha perdido la fe. Su corazón está amargado, envenenado, partido, dividido, cortado, hecho pedazos. No está concentrado en Dios. O sea, la gente no quiere reconocer que el gran problema que tenemos para no ser tierra fértil para reino y no ser instrumentos para reino es que aquí adentro tenemos problemas espirituales. Tenemos problemas con Dios. Tengo crisis aquí adentro. He dejado de ser buena tierra. Ya la semilla no germina con libertad. Cae la semilla, pero llegan los pájaros a comérsela. Cualquiera que llegue, usted lleva la palabra de Dios bien contenta y le llega a alguien, mire, ya oyó tal cosa. Le robaron la palabra.
Las aflicciones de los espinos la ahogan. Lo caliente de las piedras le queman raíz, no echen raíz. Dura poco tiempo. Ser buena tierra es lo que tanto tenemos que pedirle a Dios. Ser buena tierra yo. Rogarle a Dios por el hermano que también sea buena tierra. Pero preocúpese usted por ser buena tierra. Solo en buena tierra el reino hace presencia. Entonces, cuando Jesús sale de la sinagoga, 36, se fue a casa de Simón y ahí sana a la suegra de una fiebre que tenía. ¿Y la suegra era buena tierra o mala tierra, hermanitos? ¿Por qué? Se puso a servirles. El servicio es el signo que soy buena tierra. El servicio. Porque el servicio es el reconocimiento que estoy invadido de la gracia de Dios. El servicio no es por Pedro, no es por los discípulos. El servicio es por lo que he recibido de mi Padre. El servicio es el fruto de esa intimidad de la gracia entre Dios y yo. Yo no sirvo con alegría porque ustedes hablen bien de mí, no. Ni sirvo con tristeza porque ustedes hablen mal de mí, tampoco. Ni su bien hablar ni su mal hablar inciden en mi servicio, porque mi servicio es fruto de mi gratitud con Dios, de mi llamado, de lo que yo he recibido de Dios. Que ustedes sean buena o mala congregación para ministrarles, esa es cosa de Dios, no es mía. Que ustedes sean agradecidos o desagradecidos, eso no añade ni quita de mi ministerio. Yo lo hago y todo cuanto hago es por el llamado que Dios me ha hecho, y yo respondo a ese llamado en un servicio alegre y gozoso, porque no siendo digno, Él me tuvo por digno, como dice Pablo. Entonces, por eso sirvo. Que haya gente agradecida, que la hay en la iglesia, o que haya gente desagradecida, que también la hay en la iglesia, pues eso ya no es un punto a partir del cual yo tenga que alegrarme o entristecerme. Mi alegría o tristeza en el servicio no tiene nada que ver con cómo ustedes actúen respecto a mí. Mi entrega en el servicio es cosa de lo que yo he recibido de Dios. Y eso debería ser para cualquiera de ustedes que sean buena tierra. El servicio no tiene que ver con los hombres, es con lo que yo he recibido de Dios. Esta mujer fue sana y comenzó a servirles. El servicio es la expresión agradecida de lo que hemos recibido del Señor. Siguió sanando, la gente lo buscaba, pero él define lo esencial: las buenas nuevas del reino de Dios. Reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Todas las sanidades y liberaciones son la expresión del reino de Dios.
cada conexión, cada chiquicolumna, cada columna familiar, no es para estar celebrando cumpleaños, hermanitos. Deja tonteras, deja tonteras, hermanitos. No es para estar que ay, hoy vamos a celebrar el cumpleaños del anfitrión y eso a quién le importa. Hay que celebrar la familia. Las conexiones son para hacer reino de Dios. Ay, que vamos a celebrar el día de la madre en la conexión y ¿qué es eso? Predique el evangelio, hombre. Ministre a los enfermos, expulsa demonios con autoridad. Hoy en la columna vamos a hacer el baby shower. Yo no digo que no lo vayan a hacer, pero que lo hagan ahí. Es una cosa de la cherada. Pero eso no es para esto. Las chiquicolumnas, reino de Dios en los niños y niñas. Allí hay opresiones. Que no se vaya ese niño de la chiquicolumna con la misma opresión. No digo que no van a saltar, brincar y hacer una vejiga y tal vez un su frasquita, pero no es entretenimiento. Aunque hayan actividades especiales para los niños, pero con los niños otro pisto, predicarles la palabra. Pero que al final, ese niño no regresa a su casa con la opresión que venía, con el miedo que traía. Es que a mí me da miedo la oscuridad. Ministrele. Algo le pasa a ese niño. Algo le ocurre a ese niño. Que no siga en esa chiquicolumna con esos miedos. Libre de miedos. Reino de Dios es eso. Cambio de estas cosas. Que no se vaya ese hermano con esa enfermedad. Que haya palabra para él. Que haya sanidad para ella. No es pasar un lindo momento meramente, hermanitos. Es una experiencia de reino, o sea, una experiencia de la presencia de Dios. Que se diga el Señor nos ministró esta noche con sus palabras, con su poder. Yo traía este problema, Él me ha librado de esto. ¿Me entienden? Pónganse de pie, iglesia.